llamo Luis Padrón Bahamonde. Nací en Sobrado del Obispo, en el Ayuntamiento de Barbatanes, el 3 de febrero de 1925. Fui alumno del Colegio Escolar Calvo Sotelo, hoy Calvo Sotelo de Carballino, durante el tiempo de la República. Después hice bachillerato y tuve estudios diversos, incluso estudié interno en los jesuitas en Valladolid. Y tuve muchos tratos con la cultura de España y eso me llevó sin querer a empezar a escribir cosas y me aceptaron. Después hice cursos de perfeccionamiento, entonces no había, y te dediqué al periodismo, me ficharon por la región y toda mi vida estuve en la región. Los pueblos eran pequeños, no eran como hoy. El Carballino, que era donde estaba yo, desde mi casa al colegio que estaba en el centro del pueblo, pues había 200 metros. O sea que se llevaba bien. ¿Cómo fue? Primero, a ser el menor de los hermanos y todos estudiaban, era el juguete de ellos. Y me enseñaron a leer, yo a los 5 años leí el periódico al revés. ¿Cómo al revés? Sí, al revés, me ponían al revés y leía los titulares al periódico al revés. Y era porque rivalizaban entre ellos y después, cuando tenía 5 años, pues entrar en el colegio. Primero fui a un colegio particular de parvulistas, eran 3 hermanas o 4. Y allí íbamos muchos niños, nos enseñaban, rezábamos mucho. Era antes de la guerra, antes de la República. ¿En qué año empezó entonces? Qué sé yo, sería en el de 30, por ahí. En el 31 ya fui al colegio de Calvo Sotelo, que era un colegio que había hecho Calvo Sotelo en Carballino. Calvo Sotelo era un político que después murió asesinado en el 36 y era de derechas y era diputado siempre por Carballino. En Carballino lo querían mucho y él conocía a todos los de Carballino y hablaba con ellos. Y hablaba, por ejemplo, Molinero, decía, ¿cómo anda un niño? O sea que era muy popular. Y trajo, cuando fue ministro durante la dictadura de Primo de Rivera, trajo el colegio Carballino. Y el colegio fue cuando fui yo y era la República, y eran maestros, entonces hubo la primera operación, la retirada de crucifijos, y había maestros que se negaban a retirar el crucifijo y otros pues que seguían, y nosotros seguíamos igual. Era mucho lectura, nos hacían leer el Quijote mucho. Y leíamos, nos juntaban a todos, e íbamos leyendo y mandaban a seguir a uno, y había que estar pendientes, no era estar con el Quijote mirando, estabas leyendo. Y entonces te mandaban seguir y tenías que seguir en el sitio donde iba el otro, si no te castigaban. Después de esa escuela tenía una hermana que había estudiado y me preparó ella para el ingreso y el bachillerato en el 38. Pero el colegio quedaba, me tengo un recuerdo muy bueno, como en todas las cosas. Había maestros que nos enseñaron la Internacional cantando y la Marsellesa. Yo ya tenía escuela en casa, ¿no? Sí. Y ya iba acostumbrado a estudiar. En la escuela sé que había muchos libros, nos daban libros para leer, pero allí, en la escuela, Sí. no para llevar para casa. Y mucha historia.
Eso había profesores de historia. Había alguno que era galleguista que nos enseñaba las cosas y nos hacía trabajar la libra gallega al kilo castellano y las medidas a fanega, o cuartillo, a libra. Hacía alguno galleguista. Había bandera española. Sí. Sí, porque los profesores eran antiguos, ya no sé, una villa, los profesores por escalafón eran mayores, eran veteranos, y muchos se negaron a retirar el crucifijo. Claro, muchos lo conservaban. Otra, era la cosa de la calle, se pasaba, y a veces los chicos éramos fascistas y comunistas, según las tendencias, siguiendo los líos que había en la calle. Y ellos son fascistas, pues ellos son comunistas. Se hablaba porque el gallego era la lengua coloquial, el castellano era la lengua que es el que hizo don José Campos. Fue muy célebre, después puso una academia, porque fue represaliado. Y después salió y puso una academia y iban muchos a estudiar allí porque era buen maestro. Recuerdo a don Bernardino, que después era de Falange, fue director del instituto, del colegio. Y no, ahí ya hicimos unos pinitos porque hice un periódico que se tiraba en espíritu infantil y todos queríamos colocar alguna cosa y hacíamos, creo que era 2 o 3, a cada mes un ejemplar o por ahí. Y se intercambiaba con otros periódicos de España que se hacían en otros centros escolares, porque entonces empezaba ya la relación de escolares unos con otros, espíritu infantil. El periódico. Quien corregía todo y quien acababa haciendo todo eran los profesores. Porque nosotros publicábamos cosas y tal, pero no nos corregían mucho. Pues el periódico había quien lo hacía esa cosa que no me acuerdo ya. Era entonces una innovación, porque yo viví tantas innovaciones en mi profesión. Cuando vivíamos del teletipo, había una línea telefónica y estábamos perdidos, una avería telefónica, que se contaba todo. Entonces llamabas por teléfono de Madrid, que te comunicaran por teléfono, pero igual había comunicación en Madrid que tardaba 3 años, 3 horas en ponerse, y después pues se había pasado todo. Quiero decir que los tiempos adelantaron. Claro, de ese periódico que se hacía con las planchas de gelatina. Sí, ya hoy la multicopista, la rotativa, ya sin nada, y ya salen los padres. El padre iba mucho. Iban bastante a preguntar por los alumnos. Mis compañeros, pues no sé. Alguno fue expulsado de allí. ¿Y qué había hecho? Agredí a otra. Después al final eran política, eran de derecha, de izquierdas. Pues todo se contagia. Sí, hasta la escuela. Hasta la escuela fundamentalmente, que es la madre de los futuros políticos, ¿no? El papel y el boli no existían, eso vino después. Eso es lo que digo yo ahora con el teléfono que tengo, que veo a mi hijo que está en Nueva York y hablo con él. Eso era insoñable, era brujería. Sí, digamos, en la cartera iba siempre la pizarra y el pizarrín. Después había repuestos, en el colegio tenían repuestos, pues si rompía el pizarrín, se lo daban. Salíamos y íbamos a comer a casa. Allí no había. Después hubo comedor escolar, pero ya ha pasado el tiempo. Creo que estuve en el colegio hasta el 35, en la escuela pública, el 36.
El 38 ya hice ingreso y primero de bachillerato en el único instituto que había aquí en Orense y me preparó mi hermana. Mi hermana me dio clases en clase, iba muy adelantada. Mi hermana fue monja y fue directora de grupo escolar y lo último cuando murió, porque trabajaba de monja, dormía en el convento, pero trabajaba afuera. Era directora de un grupo escolar con 40 profesores, 40 maestros. Y siempre tuvo vocación de enseñar. Y me enseñó el primero el bachillerato. ¿Era una escuela mixta, niños y niñas? No, solo niños. Niños, el edificio de arriba eran 2 pisos, eran niños. Abajo eran niños, pero no coincidíamos en los recreos, íbamos bien, ordenados, limpios y preparados, pero no ni fan nada. Nos daban el ejemplar y empezábamos a leer capítulos, páginas, y empezaba a leer y entonces venía el profesor, ahora sigue usted, había que estar leyendo. No era estar mirando para el aire, porque si venía yo, sigue usted, no sabía dónde iba. Había que leer con el que leía. Claro, que había muy poquito material. Y hoy en día, cuando ve el material de sus nietos, la cantidad de libros que tienen, demasiados, ¿le parece? Sí, demasiados. No me quería nadie en los equipos. Lo dejaban para el último, siempre. Sí, me dejaban, no era mucho era las canicas, bastante. Pero no, más que nada después últimamente ya eran partidos políticos, ya formábamos a fascistas y tal, y desfilábamos. Y ya se estaba contagiando el ambiente que después acabó en guerra. Sí, veía. Yo aprendí la internacional, que vivan los pobres del mundo, que viva la obrera pan, alcémonos todos unidos, que viva la guerra, agrupémonos todos en la lucha, no me acuerdo. Y la marsellesa, había otro profesor joven que se llama Marchemos, hijos de la patria, sol de gloria brillante. Guerra, muerte, al tiene la bandera con sangre, son cosas que no se olvidan. No, es verdad. Como el Padre Nuestro. Nadie se atrevía a quebrantar los edificios. Al final sí, había cuando se politizó mucho, al final había tíos que levantaban el puño y decían, voy a ganar, y tal. Lo de siempre, imitando a lo que pasaba en la calle. Pero no había quebrantamiento de orden. Además los profesores no toleraban nada de eso. Te echaban fuera de la habitación, estaba afuera y era un castigo tremendo estar fuera. Estar castigado fuera. ¿Castigos físicos no había. No, en su escuela. No pegaban bofetadas ni nada. Bueno, yo era buen alumno, no es por nada. No había mucho que corregirme, era disciplinado y bueno y sabía mucho. Bueno, quiere decir, atendía bien las explicaciones y en el verano muy buenas. Se esperaba, no tardaba mucho en llegar y se pasaba enseguida. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans